La Ciudad de México en los años 40 era un lugar de contrastes fascinantes. Imagina calles bulliciosas, donde la modernidad comenzaba a abrazar cada rincón de la capital, pero aún resonaban los ecos de un México tradicional. En un mismo día, podías ver tranvías recorriendo las avenidas, personas elegantemente vestidas paseando frente a escaparates llenos de glamour, y familias escuchando radionovelas que cautivaban a toda la nación. Como veremos más adelante, esta década fue un punto de inflexión. La capital mexicana dejó atrás su rostro revolucionario para transformarse en una metrópoli vibrante, repleta de vida, estilo y progreso. Surgían cines con enormes pantallas, hoteles de lujo y restaurantes que marcaban tendencia. La arquitectura combinaba la grandeza del pasado con el ímpetu del futuro, mientras las calles se llenaban de movimiento y posibilidades. Pero no todo era modernidad. Los años 40 también nos recuerdan un México que enfrentaba desafíos, desde el impacto de la Segunda Guerra Mundial hasta las transformaciones políticas y sociales que moldearon la identidad del país. Fue una época en la que cada rincón de la Ciudad de México tenía una historia que contar, una tradición que preservar o una innovación que abrazar. Hoy viajaremos en el tiempo para redescubrir esa fascinante década, donde nostalgia y modernidad convivían en perfecta armonía. Acompáñanos en este recorrido por una ciudad que nunca dejó de soñar y que nos dejó un legado inolvidable. ¿Te atreves a explorarlo con nosotros? En los años 40, la Ciudad de México vivía una transformación sin precedentes, una época en la que tradición y modernidad coexistían de manera fascinante. Las calles vibraban con energía y la capital mexicana comenzaba a perfilarse como una metrópoli cosmopolita que marcaba el ritmo del país. La revolución industrial y cultural que llegaba a la ciudad transformaba su paisaje, su gente y su estilo de vida. Por primera vez, los habitantes de la capital experimentaban la sensación de vivir en una ciudad moderna, mientras los ecos de su pasado colonial aún resonaban en sus rincones. El centro de la ciudad, con su emblemático zócalo, seguía siendo el corazón palpitante de la vida social, política y cultural. Sin embargo, a su alrededor, todo estaba cambiando. Las grandes avenidas, como Juárez y Madero, se llenaban de escaparates con productos que hacían soñar a los transeúntes. Tiendas departamentales como el Palacio de Hierro y la Esmeralda eran un símbolo de lujo y modernidad, atrayendo a familias completas que disfrutaban de sus vitrinas llenas de las últimas tendencias. Caminar por estas calles se convirtió en una experiencia única, donde los capitalinos encontraban no solo productos, sino también un espacio para socializar y maravillarse con las novedades del mundo. Por las noches, la Ciudad de México ofrecía un espectáculo completamente diferente. Los cabarets, restaurantes y bares iluminaban las calles con luces de neón y ofrecían entretenimiento para todos los gustos. En estos lugares, figuras icónicas de la música y el cine, como Agustín Lara y Pedro Infante, hacían de cada presentación un evento inolvidable. Los cines, por su parte, eran otro de los grandes protagonistas de esta época. Con modernas salas y producciones que incluían tanto éxitos nacionales como internacionales, el cine se convirtió en el refugio perfecto para quienes buscaban escapar de la rutina diaria. Asistir a una función en el majestuoso Cine Chapultepec o en el Teatro Metropolitan era más que un simple plan. Era un ritual que reunía a familias enteras en torno al séptimo arte. En las calles, los avances tecnológicos comenzaban a hacerse notar. Los tranvías eléctricos recorrían avenidas principales, conectando los barrios tradicionales con las nuevas zonas que emergían en la periferia. Los automóviles, aunque todavía considerados un lujo, empezaban a multiplicarse en las calles, simbolizando el progreso de una sociedad que se abría a las posibilidades del futuro. Las avenidas más transitadas se convertían en un espectáculo en sí mismas, donde peatones y vehículos convivían en un caótico pero vibrante ritmo de vida. La arquitectura de la ciudad también era un reflejo de este cambio. Aunque los edificios coloniales seguían siendo parte esencial del paisaje, la modernidad traía consigo construcciones de estilo Art Deco y modernista. Estos edificios, que en su momento se consideraban vanguardistas, marcaron una era en la que la Ciudad de México dejaba atrás su imagen tradicional para abrazar la innovación.
Los grandes cines, hoteles de lujo y oficinas de diseño contemporáneo comenzaron a llenar las calles principales, dotando a la ciudad de un aire cosmopolita que no tenía nada que envidiar a otras grandes capitales del mundo. Sin embargo, entre el bullicio y la modernidad, las tradiciones seguían presentes, recordándole a la capital su esencia y su historia. Las plazas, los mercados y los barrios antiguos seguían siendo el punto de encuentro para miles de personas que se resistían a dejar atrás sus costumbres. Las mañanas comenzaban con el ir y venir de los comerciantes, mientras las familias se preparaban para sus jornadas, ya sea trabajando, estudiando o abriendo sus negocios. La rutina diaria estaba marcada por una mezcla de actividades tradicionales y modernas que definían la singular identidad de la Ciudad de México. Y para conocer más de estas rutinas y actividades tradicionales, es momento de centrarnos en la gente y el estilo de vida de aquella época. En la década de los 40, la Ciudad de México no solo se estaba transformando en su infraestructura, sino también en su estilo de vida y en las dinámicas sociales que marcaban a sus habitantes. Era un tiempo donde la elegancia y el buen vestir eran casi una norma no escrita. Las mujeres lucían vestidos de telas exquisitas, acompañados de sombreros y guantes que completaban su atuendo con un toque de distinción. Los hombres, por su parte, no se quedaban atrás. Los trajes hechos a medida eran símbolo de estatus y buen gusto, mientras que los sombreros, tipo fedora, se convertían en un accesorio indispensable para los caballeros que caminaban por las avenidas de la capital. Incluso los niños vestían con esmero, reflejando el esfuerzo de las familias por proyectar una buena imagen en una sociedad que valoraba profundamente la apariencia. La moda de los años 40 en la Ciudad de México no solo era un reflejo de las tendencias internacionales, sino también una expresión de identidad y aspiración. Las tiendas de ropa, especialmente en el centro de la ciudad, presentaban escaparates cuidadosamente decorados que capturaban la atención de los transeúntes. Diseñadores locales comenzaban a ganar reconocimiento adaptando los estilos europeos y norteamericanos a la esencia mexicana. Los desfiles de moda y las revistas especializadas también jugaban un papel crucial en la difusión de estas tendencias, mostrando a las personas cómo incorporar modernidad y elegancia en su día a día. La radio era otro protagonista indiscutible de la vida en los años 40. Antes de la llegada masiva de la televisión, la radio era el centro del entretenimiento en los hogares mexicanos. Las familias se reunían alrededor del aparato para escuchar radionovelas que mantenían a todos en vilo con sus emocionantes historias. Programas de música, noticias y transmisiones deportivas eran también parte esencial de la programación, ofreciendo una amplia variedad de opciones para todos los gustos. La radio no solo conectaba a los capitalinos con su ciudad, sino también con el mundo, llevándoles noticias sobre la Segunda Guerra Mundial y otros acontecimientos globales. Las radionovelas, en particular, eran un fenómeno cultural. Las historias de amor, drama y misterio cautivaban a la audiencia, convirtiendo a los locutores en celebridades de la época. Los comerciales también tenían un estilo muy distintivo. Los jingles publicitarios eran pegajosos y llenos de creatividad, quedándose en la memoria colectiva durante generaciones. Muchas de las marcas que se anunciaban en aquellos años se convirtieron en íconos de la cultura mexicana, y sus mensajes aún resuenan como un eco de esos tiempos. Mientras tanto, la vida cotidiana en la ciudad seguía un ritmo bien marcado. Las mañanas comenzaban con el bullicio de los mercados, donde los comerciantes ofrecían productos frescos en un ambiente lleno de color y energía. Los cafés y restaurantes abrían sus puertas temprano, convirtiéndose en puntos de encuentro para aquellos que buscaban un desayuno rápido o una charla entre amigos. Al mediodía, las calles se llenaban de oficinistas y estudiantes, mientras que por las tardes, la ciudad se transformaba nuevamente, ofreciendo espacios para el ocio y la recreación. La educación también reflejaba los valores y las estructuras sociales de la época. Las escuelas estaban divididas según la clase económica, y aunque la calidad de la enseñanza era reconocida, también se notaban las marcadas diferencias en las oportunidades disponibles para los distintos sectores de la población.
Los niños aprendían con métodos más estrictos y currículos que incluían asignaturas como civismo y moral, diseñadas para formar ciudadanos responsables y disciplinados. La figura del maestro era altamente respetada y la relación entre alumnos y docentes era cercana, aunque a veces marcada por un rigor que hoy sería difícil de imaginar. En este panorama de cambios, la vida social de los capitalinos giraba en torno a las plazas, los parques y los lugares de entretenimiento. Las familias solían reunirse los fines de semana para disfrutar de paseos por lugares emblemáticos como Chapultepec o la Alameda Central, mientras los niños jugaban y los adultos charlaban en un ambiente relajado. Por las noches, la ciudad ofrecía un abanico de opciones que iban desde funciones de teatro hasta espectáculos musicales en los cabarets más exclusivos. A pesar de las tensiones globales que marcaban esa década, como la Segunda Guerra Mundial, la Ciudad de México mantenía una atmósfera vibrante y esperanzadora. Era una ciudad en plena transformación, donde cada día traía consigo una nueva oportunidad para construir un futuro prometedor. De hecho, para muchos era el país de las oportunidades. Alejado de las guerras globales, el talento mexicano comenzó a florecer y explotar a lo largo del país. Y es que la década de los 40 marcó el inicio de lo que se conoce como la época de oro del cine mexicano, una de las etapas más icónicas y prolíficas de la industria cinematográfica nacional. En esos años, el cine se convirtió en un elemento central de la vida cultural y social en la Ciudad de México. Las salas cinematográficas, como el Cine Palacio o el Cine Metropolitan, no solo eran lugares para ver películas, sino verdaderos templos del entretenimiento. Su arquitectura majestuosa y sus interiores detalladamente decorados ofrecían una experiencia que iba mucho más allá de la proyección de una cinta. En las carteleras de la época convivían producciones nacionales y extranjeras, pero fue el cine mexicano el que capturó la atención de millones. Películas como María Candelaria de Emilio Fernández o Allá en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes no solo fueron éxitos de taquilla, sino que también pusieron a México en el mapa del cine internacional. Actores y actrices como Pedro Infante, Dolores del Río, María Félix y Jorge Negrete se convirtieron en verdaderos íconos, no solo por su talento, sino porque encarnaban los ideales de la sociedad mexicana de entonces. Valentía, belleza, carisma y una conexión profunda con las raíces culturales del país. La música también fue un elemento fundamental de estas producciones. Las rancheras y boleros que aparecían en las bandas sonoras no solo acompañaban las historias, sino que definían la identidad sonora de una época. Estas canciones, interpretadas por figuras como Pedro Infante o Jorge Negrete, se convirtieron en himnos populares que todavía resuenan hoy en día. El cine no solo era un entretenimiento, sino un reflejo de los valores y aspiraciones de una sociedad que buscaba construir una identidad nacional sólida tras la Revolución. Además, los estudios cinematográficos de la Ciudad de México, como los legendarios estudios Churubusco, se consolidaron como los centros de producción más importantes de América Latina. Aquí se producían películas de calidad comparable a las de Hollywood, pero con un toque inconfundiblemente mexicano. Esta era de esplendor atrajo no solo a actores, directores y guionistas mexicanos, sino también a talentos internacionales que encontraban en México un lugar para desarrollar sus carreras. Para muchos capitalinos, ir al cine era un ritual. Las familias se vestían con sus mejores galas para disfrutar de una función, mientras las parejas jóvenes elegían los cines como lugar de encuentro. Era común que, después de la película, las conversaciones giraran en torno a la trama, los personajes y, claro, las estrellas que iluminaban la pantalla. Incluso en medio de las dificultades económicas de la época, la experiencia de ir al cine se consideraba una inversión en entretenimiento y cultura. Sin embargo, este auge cinematográfico no solo era un fenómeno local. A través de sus películas, México proyectaba al mundo una imagen única, una mezcla de tradiciones rurales y modernidad urbana que fascinaba a audiencias de otras partes del mundo. Películas como Flor Silvestre o Macario fueron éxitos internacionales, llevando el talento mexicano más allá de las fronteras. Y ahora que hemos conmemorado aquella época gloriosa del cine mexicano, pongámonos más serios para hablar de la situación política de aquel entonces.
La política en la Ciudad de México durante los años 40 fue un reflejo de los tiempos de cambio que vivía el país, marcados por la transición de un México predominantemente rural a una nación en vías de modernización y urbanización. 3 presidentes dejaron su huella en esta década: Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán, cada uno con una visión particular que transformó tanto la capital como el país en general. Lázaro Cárdenas, quien ocupó la presidencia hasta 1940, dejó un legado trascendental con la expropiación petrolera y las reformas agrarias. Aunque su mandato concluyó al inicio de la década, su influencia en las políticas de urbanización y en la vida política de la Ciudad de México fue notable. Durante este periodo, la capital comenzó a consolidarse como el centro político y económico del país, atrayendo a miles de personas de las zonas rurales en busca de mejores oportunidades. Su sucesor, Manuel Ávila Camacho, conocido como el Presidente Caballero, lideró el país durante los años cruciales de la Segunda Guerra Mundial. Su gobierno implementó políticas de industrialización que impactaron significativamente la vida en la Ciudad de México. La urbe experimentó un crecimiento acelerado, con nuevas fábricas y la expansión de infraestructura que atrajeron a una creciente población obrera. Sin embargo, este desarrollo no estuvo exento de tensiones. Las crecientes demandas laborales llevaron a la organización de sindicatos y al aumento de huelgas, marcando un capítulo importante en la historia del movimiento obrero. En 1946, Miguel Alemán asumió la presidencia, convirtiéndose en el primer mandatario civil después de una larga serie de militares. Su administración marcó el inicio de un enfoque más empresarial en el desarrollo de la capital. Alemán impulsó proyectos ambiciosos como la modernización del Paseo de la Reforma, que comenzó a transformarse en un símbolo de progreso y sofisticación. También fomentó la construcción de edificios emblemáticos, como la Ciudad Universitaria, que consolidaron la posición de la Ciudad de México como un epicentro cultural y educativo. Sin embargo, no todo era progreso y modernización. La década de los 40 también vio un aumento en las tensiones políticas. Las marchas y mítines se convirtieron en un elemento común del paisaje urbano, con ciudadanos que exigían derechos laborales, mejores condiciones de vida y mayor representación política. Estas manifestaciones, aunque pacíficas en su mayoría, eran un recordatorio constante de las desigualdades que aún existían en la sociedad mexicana. Los movimientos sociales comenzaron a ganar fuerza, reflejando una creciente conciencia de las necesidades de los sectores más desfavorecidos. Estos movimientos no solo buscaban mejoras económicas, sino también la participación en la toma de decisiones políticas. Este activismo sentó las bases para las transformaciones políticas que México experimentaría en las décadas siguientes. En esta década, la Ciudad de México también se convirtió en un escenario donde convergían las tensiones internacionales. Durante la Segunda Guerra Mundial, la capital vivió momentos de gran expectativa tras la entrada de México al conflicto en 1942, luego del hundimiento de los buques petroleros Potrero del Llano y Faja de Oro. El surgimiento del Escuadrón 201, que representó a México en el frente de batalla, despertó un fervor patriótico en la ciudad. Los capitalinos seguían con atención las noticias internacionales a través de la radio y los periódicos, consolidando a la Ciudad de México como un punto neurálgico de conexión con el mundo. A pesar de los desafíos, los años 40 fueron una década de consolidación política para la capital, que se reafirmó como el corazón político del país. Fue un tiempo en que los ideales de modernidad y progreso chocaron con las realidades de desigualdad y las tensiones de una sociedad en transformación. En cada esquina de la ciudad, la política se vivía, se discutía y a menudo se cuestionaba, en un reflejo de una nación que buscaba su identidad en medio del cambio. Y con esto terminamos este viaje al pasado, una década que nos mostró cómo la Ciudad de México en los años 40 se encontraba en el cruce entre la tradición y la modernidad. Desde las calles llenas de vida, los cines que marcaban el inicio de la época dorada, las radionovelas que unían a las familias, hasta los cambios políticos y sociales que dejaron una huella imborrable, hemos recorrido una ciudad que, aunque diferente,
sigue siendo la misma en esencia. Nos encantaría saber, ¿viviste aquellos años o conoces historias de alguien que los haya vivido? ¿Qué recuerdos tienes de esa época o qué te han contado tus padres o abuelos? ¿Crees que la Ciudad de México ha evolucionado para mejor? ¿O sientes que algo del espíritu de esos años se ha perdido en el tiempo? Reflexionemos juntos. ¿Qué enseñanzas podemos rescatar de una década tan rica en historia y tradiciones? Hoy, mientras recorremos las avenidas modernas o nos sumergimos en el bullicio de esta gran metrópoli, ¿qué partes del pasado siguen presentes? Quizá en una esquina, en un mercado o en la manera en que las familias se reúnen para compartir historias. Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Queremos escuchar tus anécdotas, tus reflexiones y tus sueños sobre cómo podría evolucionar esta ciudad que tanto queremos. ¿Qué elementos de aquella Ciudad de México del ayer te gustaría rescatar para el presente? Recuerda que cada rincón de nuestra historia nos conecta con quienes fuimos y nos da pistas de hacia dónde vamos. Si te gustó este video y deseas seguir explorando la memoria de nuestra querida ciudad, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte nuestras próximas entregas. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de nostalgia y descubrimientos. Nos vemos en el siguiente video, donde continuaremos explorando las décadas que han dado forma al México que conocemos hoy. ¡Hasta la próxima!